introducción. Buenos días. Hola Sergio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pido disculpas los problemas técnicos, pero aunque no lo crean, a veces aquí en la ciudad de Nueva York, sobre todo en semanas como esta, la Asamblea General de Naciones Unidas, hay sitios con la señal restringida. Estoy ahorita por las advertencias de Naciones Unidas que tenemos algunas reuniones. Tú decías que ha sido una semana exitosa y claro que sí la ha sido. Yo me siento profundamente orgulloso del trabajo que se ha hecho. Sin duda alguna, Venezuela ha sido uno de los temas prioritarios en la Asamblea General de Naciones Unidas. Arrancamos la semana con la activación del TIAR, luego hubo la sesión especial sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, hubo esta reunión con más de 10 presidentes de la región, donde por supuesto estuvo representado el gobierno interino del presidente Guaidó. También hubo una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así que yo sí creo que ha sido positivo lo que ha ocurrido acá en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y esto simplemente tiene que reafirmar nuestra vocación de servir y seguir actuando a la altura de esta coyuntura tan delicada para los venezolanos, seguir actuando con responsabilidad, con honestidad y con mucho compromiso. Así es. David, justamente en el día de ayer se dio a conocer, entre otras decisiones tomadas a favor de Venezuela, lo que resolvió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó una resolución creando una misión de investigación independiente para ver cómo se logran evidencias en contra del régimen de Maduro. ¿Qué información tienes al respecto, David, ya que tú has estado muy involucrado con el tema de derechos humanos y ya hablaremos del caso de los migrantes? Bueno, yo creo que esa es una resolución importante que abona en el trabajo que hizo la comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet. Todos sabemos que es una política de Estado de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los que usurpan el poder violar sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Venezuela es uno de los países que tiene de las peores evaluaciones en el planeta en cuanto a derechos humanos. Bien sabemos que se tortura, que se encarcela arbitrariamente, que se persigue, que se amenaza, que se asesina. Y el mejor, digamos, una de las mejores evidencias de hacia dónde quiere ir el régimen y cómo el régimen quiere sofisticar el control social y la violación de derechos humanos fue la visita de Diosdado Cabello a Corea del Norte. De Corea del Norte lo único que se puede sacar son técnicas mucho más avanzadas de control social, de campos de trabajo forzoso, de torturas, de detenciones arbitrarias, etcétera. Corea del Norte es el país donde más se violan los derechos humanos en el mundo, donde más control social hay en el mundo, y esa visita de Diosdado Cabello a ese país precisamente lo que busca es sofisticar la política de Estado por parte de la tiranía, que es violar los derechos humanos. Por eso es que las Naciones Unidas, la OEA y toda la comunidad internacional tiene que seguir muy alerta de lo que está sucediendo en Venezuela, y cada vez que hay una violación sistemática a los derechos humanos, denunciarla, dejarla constatada en documentos, en informes, y bueno, y al final bien sabemos que lo más importante es el cese de la usurpación, porque solo con el cese de la usurpación los venezolanos seremos libres y estos episodios de represión, de persecución, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales queden en el pasado. David, justamente con el trabajo que han venido haciendo ustedes y tú particularmente desde la OEA a favor de los venezolanos y de que sean considerados refugiados, ayer nuevamente se planteó esto allí en el marco pues, de estas reuniones, que podemos decir que estamos más cerca de que realmente los venezolanos que siguen saliendo del país, que tú das cifras que son alarmantes, puede llegar realmente a concluirse que van a ser considerados refugiados los venezolanos que siguen saliendo del país? Bueno, en mi ejercicio, Sergio, en la responsabilidad que tengo a la OEA, y tú sabes que yo lo he venido diciendo desde varios meses, yo no voy a dejar de insistir hasta el venezolano se le el estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena. El venezolano no es un migrante voluntario, no es un migrante económico, huye por la violencia generalizada, por la violación de derechos humanos, por la alteración del orden público, por las restricciones de libertades, y precisamente eso es lo que dice la Declaración de Cartagena del año 1984. Darle estatus de refugiado a los venezolanos no solamente va a favorecer a nuestros migrantes, sino también creo que es la solución más pragmática y justa para los países receptores, y es la forma de reconocer que en Venezuela hay un conflicto, y
como tal, entonces eso también obligaría a la comunidad internacional a seguir colocando presión a la dictadura hasta que cese la usurpación y recuperemos nuestras libertades. Aquí el desafío que yo he tenido en Naciones Unidas, sabiendo que es un organismo que reúne a cerca de 200 países, es explicar cómo 4.300.000 personas, Sergio, han huido de manera forzosa sin haber pasado por una guerra como ocurre en Siria o por una catástrofe natural, como a lo mejor hoy gente de Bahamas llega a la Florida por el huracán Dorian, o como ocurrió en 2010 que gente de Haití se fue a esa isla por el terremoto que ocurrió allí. Aquí había que explicar que esto ha sido originado por no una dictadura clásica ni convencional, sino por un Estado criminal. Y te quiero poner en perspectiva lo que son 4.300.000 migrantes y refugiados, Sergio, y todos los que me están escuchando. 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos es más que el total de la población de países como Uruguay, Panamá, Croacia o Kuwait. Somos la población más desplazada del mundo sin tener una guerra o una catástrofe natural. Y aún así, incluyendo a los ciudadanos que se han tenido que ir de su país por una guerra o una catástrofe natural, somos la segunda población con más desplazados, solo superada por Siria. Esto nunca antes se había visto en América Latina y el Caribe, y evidentemente las capacidades de los países receptores, como Colombia, que tiene ya 1.600.000 venezolanos, como Perú, que tiene 900.000 venezolanos, como Ecuador, que tiene 350.000 venezolanos, como Chile, que tiene 400.000 venezolanos, solo por dar 4 ejemplos. Entre esos 4 países además se reúne el 70% de los venezolanos que se han ido. Bueno, tienen sus capacidades completamente alteradas. Cuando hablo de sus capacidades me refiero a su infraestructura, escuelas, hospitales, servicios, etcétera, y pues necesita mayor apoyo de la comunidad internacional. Un refugiado sirio vale en promedio $5.000 y un refugiado venezolano vale en promedio $70. Esos son los temas, y perdona que me extienda esta respuesta, esos son los temas que yo he venido a Naciones Unidas para buscar mayor atención a el venezolano, y creo que el estatus de refugiado sería la mejor decisión. Ok, una vez que, por ejemplo, se logre determinar que los venezolanos son refugiados, David, ¿qué implicaría esto? Porque vemos como todavía justamente los venezolanos, no tanto quizás aquí hacia América del Norte, pero sí hacia América del Sur, vemos como estos venezolanos migrantes siguen caminando, llegan, por ejemplo, hasta zonas como Ecuador o Perú, en la frontera con Chile, están a la deriva. Ayer me escribía, bueno, siempre me escriben, David, tú sabes la receptividad que uno tiene con sobre todo los migrantes en el extranjero, en esas naciones, y me decían, ¿qué hacemos? Aquí no tenemos apoyo de nadie, los gobiernos no lo aceptan, porque ya sabemos lo que ha ocurrido, pues le han cerrado las fronteras a estos venezolanos, por un lado, y por el otro, los diplomáticos que han sido designados por Guaidó, pues tienen muy poco que hacer porque están atados de manos. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar a todas estas personas que ya pues deberían ser, sí, efectivamente consideradas refugiados? Bueno, se han implementado distintos instrumentos jurídicos en los países de la región. Por ejemplo, Colombia ha otorgado cerca de 800.000 permisos especiales de permanencia. Eso te da 2 años para estar en ese país, y con eso puedes acceder a la salud, puedes aplicar para un trabajo. Brasil, que es el que más se acerca a darle estatus de refugiado a los venezolanos en la región, inmediatamente otorga o el refugio temporal o la residencia temporal. Perú, que lamentablemente está implementando ahora restricciones migratorias, y que bien sabes en otras ocasiones que he dicho que estamos en contra de las restricciones migratorias, que nosotros creemos que ese problema no se va a resolver por esa vía, pero al mismo tiempo debo reconocer que 500.000 venezolanos en Perú, antes de esas restricciones migratorias, recibieron el permiso temporal de permanencia, y los otros que no lo han recibido, que ya están en Perú, hay un compromiso del gobierno peruano de recibirlo. Entonces, esos son los instrumentos jurídicos. Estoy mencionando 3 ejemplos: Perú, Colombia y Brasil, que se pueden, que se han implementado. Ahora, el estatus de refugiado, ¿qué es lo que busca, Sergio? Bueno, crear las bases de un consenso regional. Es decir, que si un venezolano llega a Perú, a Colombia, Ecuador, Argentina o a México, recibe el mismo estatus, y eso le daría protección. ¿Qué quiere decir protección? Bueno, lo primero es su documentación. Claro. Teniendo su documentación, puede acceder a la salud pública, a la educación pública, puede aplicar para un trabajo, puede el día de mañana también proteger a su familia. Y insisto, dando el estatus de refugiado, creo que hoy
pues obligaría a la comunidad internacional, a los países donantes por tradición, que son Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos, incluso países bastante lejos de Venezuela como Corea del Sur o Japón, a donar mucho más recursos, ya que al calificar una población como refugiada, es reconocer que en Venezuela hay un conflicto que no fue generado por una guerra, sino que ha sido generado por un Estado criminal. Entonces, en eso nosotros vamos a seguir. Ahora, perdóname que me extienda nuevamente. Hay cosas positivas también que decir. A partir del mes de octubre, que ya en los próximos días, se va a distribuir 1 millón de tarjetas unificadas de vacunación. Esto es un acuerdo de 10 países que se suscribió en Cúcuta hace un mes. Yo estuve presente en esa reunión. Ahí buscamos darle mejor atención médica a los migrantes y refugiados venezolanos. Una tarjeta que va a estar en 3 idiomas, español, inglés y portugués, que va a evitar la revacunación. Esto va a optimizar recursos y creo que es una referencia de políticas integrales que se pueden implementar en la región. Y también he solicitado, Sergio, que el gobierno de Trinidad y Tobago libere a venezolanos inmigrantes de este país, que por el hecho de ser inmigrantes pues no se puede detener a una persona, y también respetuosamente sugerido al Reino de los Países Bajos, a través de su hija Ruiz Curazao, que haga un proceso de registro a los venezolanos que están en esas islas para que puedan tener su documentación y se puedan integrar a las sociedades de esa isla. Ahora, David, ¿qué falta entonces para que sea como tal declarado el estatus de refugiado a estos venezolanos que han salido del país y que siguen saliendo del país? Que los gobiernos adopten este estatus. Es decir, esto es una decisión al final que no es de la OEA, incluso que ni siquiera es de Naciones Unidas. Necesitamos que los gobiernos de la región decidan darle el estatus de refugiado a los venezolanos. La verdad es que yo creo que la región nunca se imaginó que llegaría a haber 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. Por eso yo venía alertando de que si en Venezuela no hay el cese de la usurpación, para finales de este año pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y lo que es peor aún, si este drama en Venezuela se prolonga hasta el 2020, pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Por eso yo me he venido adelantando con esas proyecciones y por eso yo me he venido adelantando con la propuesta de darle estatus de refugiados a los venezolanos, que por cierto ACNUR de Naciones Unidas comparte, para que de esta forma los venezolanos puedan tener mayor protección. Parte, por ejemplo, de lo que propuso también es que de los 4.300.000 venezolanos que están desterrados, 2 millones tienen su documentación, no tienen documentación, perdón, tienen una documentación que está próxima a vencer. Y lo que estamos proponiendo es que se implemente una tarjeta de identidad regional para esos venezolanos que, nuevamente, pues teniendo su documentación, puedan aplicar un trabajo, puedan estudiar, puedan acceder a la salud, e incluso, si así los países los consideran, los países que adopten esa tarjeta de identidad regional, los venezolanos puedan desplazarse de un país a otro. Así que bueno, son esas las políticas que estamos promoviendo, y ya una de ellas se va a implementar, que es la tarjeta unificada de vacunación. Sí, claro. Ecuador también ha aceptado el corredor humanitario para evitar ese embudo que se estaba haciendo en Colombia. Y bueno, vamos a seguir evidentemente trabajando y sirviendo por vocación y convicción para atender a tantos venezolanos que hoy huyen de la dictadura. Pero aquí no podemos perder el norte. La mejor solución para esto, la única solución para que la gente se diga a Venezuela, es el cese de la usurpación y que recuperemos nuestras libertades. De lo contrario, lamentablemente los venezolanos seguirán yéndose, y a Maduro no le importa que Venezuela se vacíe. Te voy a hacer una consulta más, David, porque efectivamente ser refugiado, me imagino que es la traba que hay. Los países no terminan de definir a los venezolanos como refugiados, porque eso implicaría más gastos para esa nación, ¿correcto? Es correcto, es hacerse cargo formalmente de estas personas, y darle un estatus permanente y no temporal. Es mucho el dinero que se gastaría allí, además que, bueno, hemos visto casos terribles de lo que ha pasado en naciones como Perú, donde algunos pues malos han actuado pues de forma negativa y deja muy mal a los venezolanos. Pero entonces, David, es que es por eso es que yo creo que justamente los gobiernos no toman las decisiones que deberían tomar. ¿De qué manera más se puede insistir para que esto se Bueno, fíjate, hay una reunión en Ginebra muy importante la semana que viene, que hay que participar el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi. Entiendo que también va a estar la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ahí se va a tratar casos de migratorios y refugiados a nivel mundial, y obviamente Venezuela será un tema
relevante. Sí. Se va a estudiar específicamente los casos de personas apátridas, Sí. que son aquellas que nacen y no tienen nacionalidad. Ya Colombia, por ejemplo, hizo una modificación muy importante de su legislación que le dio la nacionalidad colombiana a 25.000 niños de madres venezolanas que habían nacido en Colombia. Yo estoy pidiendo eso mismo, por cierto, para niños en Curazao. Hay niños de madre venezolana que están naciendo en Curazao y no se les da la nacionalidad. A finales de octubre, en Bruselas, la Unión Europea con Naciones Unidas, y ahí también como OEA vamos a participar, habrá una gran conferencia sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y lo que se está buscando es que los gobiernos ya otorguen recursos, anuncien donaciones. Entonces, yo creo, Sergio, que si bien es cierto, todavía no hemos logrado el estatus de refugiado, te puedo decir ya en el casi año que llevo trabajando en este tema, que he visitado 15 veces la región en lo que va de 2019 y que he participado en distintas políticas o en distintas, mejor dicho, he participado en distintas reuniones o actividades donde se han discutido políticas para atender, integrar y proteger a los migrantes y refugiados venezolanos. Creo que en este caso aquí en Naciones Unidas se ha avanzado muchísimo. Soy un entusiasta de la tarjeta unificada de vacunación, no solo por lo que va a impactar a nivel de salud, sino para que sea una referencia a otras áreas que se pueda implementar políticas integrales. Y bueno, este servidor va a seguir trabajando lo que haya que trabajar, insisto, para que se le dé mejor atención a los migrantes y refugiados venezolanos y para seguir denunciando la causa. No podemos dejar de denunciar la causa. Se cae en el error, Sergio, y nuevamente perdóname que me extienda, que cuando un venezolano dice, cuando yo explico, no, es que los venezolanos se van porque hay violencia, porque es que se persigue, porque no hay comida, porque no hay medicina, la gente dice, bueno, eso es una estupidez, va a seguir explicando. Pues sí hay que seguir explicando, porque el mundo nunca ha visto esto. El mundo está acostumbrado a ver una población que se desplace porque hay una guerra. El mundo está acostumbrado a ver que una población se desplace porque hay un huracán, porque hay un tsunami, porque hay un terremoto. Eso no nos ha ocurrido. Entonces cada venezolano, esté donde esté, tiene que explicar por qué se va, porque eso abona a que nos den el estatus de refugiados y eso protege a aquel que se pueda ir mañana o la semana que viene. Así es. Un fuerte abrazo, David, y gracias. Gracias. Perdóname que no puedo. No te preocupes, tranquilo. Son cosas que pasan y es normal que este tipo de cosas ocurran. Un fuerte abrazo. Seguimos conversando. David Smolansky, quien es el representante de Venezuela ante la OEA, o más que el representante, el coordinador de los refugiados ante la Organización de Estados Americanos, trabaja directamente con la OEA. Es el trabajo que realiza actualmente David Smolansky.